Hola, bienvenidos a Neuteorías, el lugar donde las historias cobran vida, los personajes tienen secretos y cada capítulo puede cambiarlo todo. Si te gustan los fanfics, los giros inesperados y las historias que te atrapan desde el primer minuto, quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. Aquí no solo vas a escuchar una historia, vas a vivirla. No siendo más, los dejo con el capítulo. Capítulo 2. Parte primero, la elección entre las ruinas Pop General. Una vez decidieron hacerle caso a Juan y acompañarlo, entraron a un cuarto, olía mucho a humedad, delante de ellos Arturo y Aidan los esperaban con expectativa. Cuando llegaron y todos asintieron, Juan los guió a una habitación colindante. Lo que encontraron dejó atónitos a Thomas y Jack. Eran esqueletos con ropa de cuero estilo medieval y unos cascos oxidados a sus laterales. Algunos tenían profundos cortes en el cuero, otros parecían haber sido quemados por el cuero ennegrecido, y lo único que se le pasó por la mente a Jack era saber qué demonios estaba pasando. ¿Dónde estaban? Decidiendo que esto no se podría saber entre las personas, Jack ordenó: nadie debe saber de esto, ¿ok? Nadie, por lo menos hasta que sepamos qué demonios está pasando. El resto solo se conformaron con asentir. Apenas Jack terminó de hablar, la fortaleza en ruinas no era, ni por asomo, un lugar que pudiera llamarse seguro. Sus muros estaban partidos en varios puntos, invadidos por raíces gruesas y maleza húmeda. Las piedras, oscuras y cubiertas de musgo, parecían haber resistido siglos de abandono. La puerta principal ya no existía como tal, solo quedaban dos hojas enormes de madera podrida tiradas sobre el suelo, devoradas por la humedad y por el tiempo. Aún así, para los supervivientes era lo más parecido a un refugio que habían encontrado desde que todo empezó, y uno a uno, fueron entrando al patio interior. Algunos lo hicieron con alivio, otros con desconfianza. Varias personas se dejaron caer contra los muros, agotadas, mientras otros buscaban rincones secos donde dejar las mochilas. El frío descendía poco a poco con la llegada de la tarde, y el cielo, cada vez más oscuro, amenazaba con lluvia. Jack permaneció cerca de la entrada, mirando a todos mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Seguían vivos. Eso era lo importante. Pero ahora eran menos. 65. Esa cifra pesaba como una piedra en su pecho. Thomas estaba unos metros más adelante, de pie en medio del patio, con la mirada perdida. Tenía el rostro sucio de tierra, el cabello revuelto y los ojos cansados. No parecía el mismo chico que, horas antes, había tomado el control con una seguridad casi instintiva después del accidente. Ahora parecía alguien que aún seguía en la cima de aquella saliente, escuchando las voces de los heridos que les gritaban que se fueran. Juan salió de una de las estructuras laterales junto a Arturo, Aidan y Víctor. Los tres habían revisado rápidamente el lugar. No parece que haya nadie más aquí, dijo Juan, intentando sonar tranquilo. Hay habitaciones derrumbadas, algunas zonas inestables y un pasillo que no me gusta nada, claramente refiriéndose al pasillo de los esqueletos, pero el patio y la estructura central parecen aguantar. Arturo, con los brazos cruzados y la mirada fija en los muros, añadió: los cimientos parecen antiguos, pero sólidos. No deberíamos entrar todos en la torre central ni en los pisos superiores. Si algo se cae, no tendremos cómo sacarlos. Víctor soltó una risa seca, sin alegría. Genial. Nos caemos por un barranco, casi nos aplasta una montaña, y ahora nuestra mejor opción es dormir en una ruina que puede venirse abajo. Mike, que llevaba a Ethan de la mano, se acercó un poco más al grupo central. Es mejor que la intemperie, dijo. El niño está helado, y no creo que sea el único. Ethan, pálido y en silencio, se apretó contra la pierna de su hermano. Ya no lloraba, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, como si esperara que el mundo volviera a romperse en cualquier momento. Eleanor llegó hasta Jack con varias mochilas en los brazos. Las dejó cerca de una pared y miró alrededor. Podemos hacer una zona para los heridos leves aquí, donde el suelo está más seco. También necesitamos agua, vendas, cualquier botiquín que alguien haya traído y fuego. Necesitamos fuego antes de que anochezca. Me encargo de eso, dijo Charlotte, apareciendo detrás de ella. Pero no voy a organizar nada mientras todos sigan mirándose como si esperaran una excusa para pelear. Sus palabras cayeron con una precisión incómoda, porque eso era exactamente lo que estaba pasando. A simple vista, el grupo parecía cansado, asustado y herido. Pero debajo de esa capa de agotamiento había algo más.
Algo más peligroso. La rabia. El resentimiento. La necesidad de encontrar a alguien a quien culpar. Tomás tragó saliva y dio un paso al frente. Escuchen todos, tenemos que organizarnos. Lo primero será revisar la comida, el agua y los suministros. Después haremos turnos para vigilar las entradas y... ¿Turnos? Interrumpió una voz desde el fondo. Varios giraron la cabeza. Era Víctor, aunque no estaba solo. A su alrededor había al menos 10 personas que lo miraban o asentían en silencio. Algunos tenían los ojos rojos de tanto llorar. Otros apretaban los puños con impotencia. ¿Vas a seguir dando órdenes como si nada? Preguntó Víctor, con la voz temblándole entre la ira y el dolor. Después de lo que pasó allá arriba, el patio quedó en silencio. Tomás cerró la boca. Por un instante pareció querer responder, pero no encontró palabras. Jack sintió que algo se tensaba dentro de él. Víctor, dijo, intentando adelantarse, ya dijimos que hablaríamos de esto cuando estuviéramos en un lugar seguro. ¿Y este es un lugar seguro? Replicó Víctor, señalando las ruinas con un gesto brusco. Estamos en medio de quién sabe dónde, dentro de una fortaleza que nadie conoce, sin saber siquiera si alguien va a venir por nosotros. ¿Y aún así quieres que sigamos obedeciendo? No se trata de obedecer por obedecer, intervino Juan. Se trata de no convertir esto en un caos. ¿Caos? Víctor soltó una risa amarga. 5 personas murieron porque unos pocos decidieron por todos. Tomás bajó la mirada. Aquello dolió más que cualquier golpe. Eric, que estaba revisando una de las cuerdas de escalada cerca de Emma, se levantó de inmediato. Su expresión cambió al instante. Hasta ese momento había mantenido cierta distancia, pero al escuchar aquello su rostro se endureció. No, dijo con voz firme. No murieron porque Tomás decidiera nada. Murieron porque la montaña se estaba cayendo. Porque la saliente se vino abajo. Porque no había tiempo. Eso es fácil de decir cuando tú estás vivo, respondió una chica desde el grupo de Víctor. Aedan, que estaba sentado sobre una piedra limpiándose la sangre seca de una herida en el antebrazo, levantó la cabeza. Todos estamos vivos porque bajamos cuando bajamos. Si hubiéramos intentado cargar a los heridos, como Tomás sugirió por cierto, ahora habría 10 muertos más. Tal vez 15. Eso no lo sabes, dijo Víctor. Sí lo sé, contestó Aedan, poniéndose de pie con lentitud. Yo estaba arriba. Yo vi el suelo abrirse. Yo vi cómo las cuerdas empezaban a tensarse y las rocas caían alrededor. No era una decisión moral. Era una cuenta regresiva. Pues entonces qué conveniente, escupió Víctor. Siempre hay una excusa para que los mismos decidan quién vive y quién muere. Mike dio un paso adelante, dejando a Ethan detrás de él. Cuidado con lo que dices. ¿Qué? ¿También vas a defenderlo? Preguntó Víctor. Claro. Tú bajaste con tu hermano. Tú sí salvaste a quien querías salvar. El rostro de Mike se transformó. Por un segundo, Jack pensó que se le lanzaría encima. No vuelvas a mencionar a mi hermano, dijo Mike con una voz tan baja que fue más amenazante que cualquier grito. Eleanor se interpuso parcialmente, levantando las manos. Basta. Todos estamos rotos ahora mismo. Todos perdimos a alguien o casi perdimos a alguien. Pero si empiezan a culparse entre ustedes, no vamos a sobrevivir a la noche. Charlotte asintió, aunque su expresión seguía siendo dura. Eleanor tiene razón. Pero también Víctor tiene razón en algo. No podemos seguir fingiendo que todo está bien. La gente necesita voz. Tomás levantó la mirada hacia ella. Había cansancio en sus ojos, pero también una especie de aceptación dolorosa. No estoy fingiendo que todo esté bien, Charlotte. Entonces dilo, respondió ella. Diles a todos qué vas a hacer. ¿Vas a seguir liderando? ¿Vas a hacerte a un lado? ¿Vamos a votar? Porque ahora mismo nadie sabe nada. El murmullo empezó a crecer. Algunos decían que Tomás había hecho lo correcto. Otros que Jack debía quedarse al mando. Otros proponían un grupo de líderes. Otros, que cada decisión importante debía votarse. Había voces enojadas, voces quebradas, voces llenas de miedo. Arturo, que había permanecido en silencio, dio un paso hacia el centro. Votar cada cosa nos va a matar, dijo con claridad. Varios lo miraron, sorprendidos de escucharlo hablar con tanta seguridad. Arturo continuó. Una votación sirve cuando hay tiempo.
Cuando no lo hay, se necesita alguien que decida. El problema no es tener líderes. El problema es no saber quiénes son ni qué límites tienen. Exacto, dijo Charlotte. Eso es lo que estoy diciendo. Juan cruzó los brazos. Entonces un consejo. Thomas, Jack, Eric por los de escalada, Eleanor por primeros auxilios y alguien que represente a los demás. ¿Y quién te eligió a ti para proponer eso? Preguntó Víctor. Juan apretó los labios. Nadie. Por eso estoy proponiéndolo, no imponiéndolo. Jack miró a Thomas. Su amigo seguía en silencio. Demasiado en silencio. Thomas, dijo Jack, más bajo. Tienes que hablar. Thomas respiró hondo. Parecía que cada palabra le costaba más que la anterior. No quería que nadie muriera, dijo al fin. El patio se quedó callado poco a poco. Sé que eso no cambia nada. Sé que no los trae de vuelta. Sé que algunos de ustedes creen que pude hacer algo más. Tal vez yo también lo crea durante el resto de mi vida. Pero en ese momento, su voz se quebró apenas, pero logró recomponerse. En ese momento intenté salvar a la mayor cantidad posible. Víctor no respondió, pero su mirada seguía llena de rabia. Tomás continuó. No estoy pidiendo que me obedezcan ciegamente. No estoy pidiendo que olviden a los que dejamos atrás. Si quieren que me aparte, lo haré. Pero decidan algo. Porque si seguimos así, discutiendo en medio de una ruina, cansados, hambrientos y sin saber dónde estamos, el próximo error nos va a costar más vidas. El silencio que siguió fue pesado. Jack sintió que, por primera vez desde la bajada, parte del grupo volvía a escuchar de verdad. Pero Víctor no estaba dispuesto a soltar la herida. Entonces votemos ahora. No, dijo Eric. La palabra fue seca, tajante. Víctor giró hacia él. No. No ahora, corrigió Eric. Primero aseguramos el lugar. Luego votan, lloran, gritan o se pelean si quieren. Pero antes revisamos entradas, hacemos fuego y organizamos armas. ¿Armas? Preguntó alguien. Aedan soltó una risa corta. Sí. Armas. ¿O piensan que si aparece un oso vamos a pedirle que espere a que terminemos el debate? Algunos soltaron risas nerviosas, pero nadie se relajó de verdad. Jack observó el patio. Había cuchillos de cocina que algunos habían traído en las mochilas para el viaje, navajas multiusos, 2 machetes, varios picos de escalada, mosquetones, cuerdas y palos que podían servir de algo si se afilaban o se usaban con suficiente desesperación. No era mucho, pero era lo que tenían. Bien, dijo Jack, tomando el control antes de que la discusión se desbordara de nuevo. Haremos esto. Los que tengan cuchillos, machetes o picos de escalada, los dejan a la vista. Nadie se queda con armas escondidas. No para quitárselas, sino para saber con qué contamos. ¿Y quién decide quién las usa? Preguntó Charlotte. Jack la miró. Los que sepan usarlas o al menos no se corten solos en el intento. Eso no es una respuesta, dijo Víctor. Es la única respuesta sensata ahora mismo, intervino Arturo. Un arma en manos de alguien en pánico es más peligrosa para nosotros que para cualquier amenaza. Eleanor asintió, mirando a los más nerviosos. También necesitamos gente sin armas ayudando. Traer piedras, mover mochilas, cuidar a Ethan y a los heridos, mantener el fuego. No todos tienen que pelear para ser útiles. Mike miró a Jack. Yo tengo un cuchillo de caza en mi mochila. Y Ethan no se separa de mí. Nadie te está pidiendo eso, dijo Jack. Juan levantó una navaja plegable. Yo tengo esto. No es gran cosa, pero corta. Eric recogió uno de los picos de escalada y lo probó en su mano. Esto puede atravesar cuero, hueso o cráneo si tienes fuerza suficiente. Manténganlos cerca. Qué reconfortante, murmuró Charlotte. Aedan tomó otro pico y se lo colgó del cinturón improvisado con una cuerda. Mejor reconfortante que muerto. El ambiente seguía cargado, pero poco a poco algunos empezaron a moverse. Derek organizó a varios para juntar madera seca de las habitaciones derrumbadas. Eleanor revisó las heridas de quienes aún sangraban. Juan y Arturo inspeccionaron las entradas secundarias. Eric, Aedan y Alistair revisaron las cuerdas y picos. Mike consiguió que Ethan se sentara junto a una pared, envuelto en una chaqueta. Durante unos minutos pareció que la tormenta interna se calmaba, solo pareció, porque el verdadero peligro no vino de las voces del grupo, vino de la vegetación. Primero fue un chillido, agudo. Corto.
Extraño, todos se quedaron quietos, el sonido llegó desde fuera de la fortaleza, más allá del muro norte, donde la maleza crecía tan alta que parecía una segunda muralla. Jack levantó la cabeza. ¿Qué fue eso? Nadie respondió, otro chillido rasgó el aire, luego otro y otro más, no era un animal solitario, eran muchos. Ethan se puso de pie de golpe y se pegó a Mike. Mike. Tranquilo, dijo él, aunque su propia voz sonó tensa. Eric alzó la mano. Silencio. Por primera vez, todos obedecieron sin protestar. El viento movía las hojas en el exterior. Una rama crujió. Después otra. Algo se deslizaba entre la maleza, rápido, bajo, pesado. El sonido de garras sobre piedra llegó desde el lado este de la fortaleza. Aedan apretó el pico de escalada. No me gusta eso. A nadie le gusta eso, susurró Juan. Víctor retrocedió un paso. ¿Hay animales aquí dentro? Arturo negó lentamente. No estaban dentro. Un golpe seco sonó contra el muro, luego otro, la piedra vibró, una chica gritó. Todos al centro del patio. Ordenó Jack. Esta vez no hubo discusión. El grupo empezó a moverse de manera torpe, empujándose, tropezando con mochilas y piedras. Eleanor levantó a una chica herida del suelo y Charlotte la ayudó a llevarla hacia la estructura central. Mike agarró a Ethan y lo colocó detrás de él. Thomas despertó por completo de su estado de culpa y empezó a señalar direcciones. No se amontonen. Dejen espacio. Los que no tengan armas, detrás de las columnas. Cuchillos aquí. Gritó Eric. Picos conmigo. Machetes en las entradas. Derek apareció corriendo con uno de los machetes. Tengo uno. Entonces al portón principal. Ordenó Jack. Pero no salgas. Otro golpe sacudió el muro. Y entonces aparecieron. El primero saltó por encima de una sección derrumbada del muro norte, era un lagarto enorme, casi del tamaño de un perro grande, pero más bajo, más alargado y mucho más musculoso. Su piel estaba cubierta de escamas oscuras, verdosas y negras, cruzadas por marcas rojizas y blancas que parecían tatuajes tribales dibujados sobre su cuerpo. Tenía una cabeza ancha, mandíbulas fuertes y ojos amarillentos que brillaban con una inteligencia animal y cruel. Un segundo lagarto trepó por las piedras rotas. Luego un tercero y luego 5 más. Dios mío, susurró Eleanor. Jack sintió que la sangre se le helaba. Lagartos. No simples lagartos. Lagartos tatuados. El pensamiento apareció en su mente antes de que pudiera detenerlo. Había leído sobre criaturas así en los libros, bestias de pantano, reptiles peligrosos capaces de destrozar a un hombre si lo atrapaban desprevenido. Pero estos no estaban en un pantano. Y aquellas marcas sobre sus escamas parecían demasiado extrañas, demasiado deliberadas, como tatuajes. Juan lo miró desde unos metros de distancia, y Jack supo que él también había pensado lo mismo. Jack, dijo Juan, con la voz apenas audible. Eso no existe. Ahora sí, respondió Jack. El primer lagarto abrió la boca y soltó un chillido ensordecedor, entonces atacaron, todo se rompió en un segundo. 3 criaturas se lanzaron contra el grupo desde el muro norte. Otras entraron por la puerta derribada. Una más apareció desde una abertura lateral, arrastrándose entre las sombras como una flecha de carne y escamas. Todos juntos. Gritó Eric. No les den la espalda. Pero pocos tenían la disciplina para obedecer. Un chico intentó correr hacia una habitación lateral y uno de los lagartos se abalanzó sobre él. El grito fue horrible. La criatura lo derribó contra el suelo y sus mandíbulas se cerraron sobre su pierna. 2 personas trataron de ayudarlo, pero otra bestia saltó desde la izquierda y los obligó a retroceder. Derek, temblando, levantó el machete y lo descargó con todas sus fuerzas contra el cuello de un lagarto que entraba por la puerta. El golpe no lo mató, pero abrió una herida profunda. La criatura chilló y se retorció. Otra vez. Gritó Jack. Derek obedeció, casi llorando de miedo, y volvió a golpear. Esta vez el machete se hundió más. El lagarto cayó sacudiéndose contra el suelo. Mike empujó a Ethan detrás de una columna y se plantó delante de él con el cuchillo de caza. Nadie se acerca a mi hermano. Gritó. Una criatura se lanzó hacia ellos, pero Aedan apareció desde un costado y clavó el pico de escalada en el lomo del animal. El lagarto se arqueó, furioso, girando con una velocidad inesperada.
Aedan perdió el equilibrio, y por un instante la mandíbula de la criatura estuvo a punto de alcanzarle el brazo. Thomas llegó con una piedra enorme entre las manos y la estrelló contra la cabeza del lagarto, una vez, 2 veces, 3 veces. La criatura dejó de moverse, Aedan respiraba con dificultad. Gracias. Thomas no respondió. Solo miró la sangre negra y espesa que manchaba la piedra. Charlotte arrastró a una chica herida hacia una esquina mientras Eleanor intentaba detener el sangrado del chico atacado en la pierna. No puedo moverlo sola. Gritó Eleanor. Voy. Respondió Charlotte. Víctor, que hasta entonces había retrocedido con varios de los suyos, vio como un lagarto pequeño, más delgado que los otros, se colaba entre las mochilas hacia Eleanor. Durante un segundo se quedó congelado. Jack lo vio. Víctor. Detrás de Eleanor. Víctor reaccionó tarde, pero reaccionó. Agarró una barra de madera caída y golpeó al animal en el costado. El lagarto giró hacia él, abriendo la boca. Víctor retrocedió, tropezó y cayó de espaldas. Arturo apareció con una navaja en la mano, no gritó, no dudó, se lanzó sobre el animal desde el lado ciego y le hundió la hoja cerca del ojo. El lagarto chilló, sacudiéndose con violencia. «Apártate», gritó Arturo. Víctor rodó por el suelo justo cuando Juan llegó y clavó su propia navaja en el cuello de la criatura. No fue un golpe limpio, pero bastó para frenarla. Arturo respiró hondo. «No vuelvas a congelarte». Víctor, pálido, asintió. «No pensaba hacerlo». «Pues tu cuerpo no recibió el mensaje». Juan, a pesar del miedo, soltó una risa nerviosa. «Peleen después, por favor». Eric se movía como si el caos tuviera sentido para él. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía dónde ponerlo. Con un pico de escalada en una mano y un cuchillo en la otra, mantuvo a 2 lagartos a raya cerca de la entrada. Cada vez que una criatura intentaba acercarse, él retrocedía medio paso, dejaba que saltara y luego golpeaba con el pico hacia abajo. «No ataquen de frente», gritó. «Cuando salten, muévanse al costado». Al costado. Alistair y Emma obedecieron cerca de él, usando picos y palos largos para empujar a los animales hacia la zona abierta. Elizabeth, con un cuchillo pequeño, ayudaba a mantener atrás a quienes no podían pelear, pero el grupo seguía siendo demasiado grande, demasiado inexperto y demasiado asustadizo. Un lagarto saltó sobre una chica llamada Melanie antes de que nadie pudiera detenerlo. Su grito se cortó casi al instante cuando la criatura cerró las mandíbulas sobre su cuello. Eleanor intentó correr hacia ella, pero Charlotte la sujetó del brazo. «¡No! Ya no puedes ayudarla». «Suéltame». «Eleanor, mírame». «No puedes ayudarla». Eleanor se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos, mientras la sangre se extendía sobre las piedras. Otro chico, Daniel, intentó subirse a un muro bajo para escapar, pero una criatura trepó detrás de él con una velocidad aterradora. Aedan lanzó su pico, pero falló por poco. El lagarto lo alcanzó y ambos cayeron del otro lado del muro. El golpe fue seguido por un grito y luego por un silencio húmedo, terrible. «Maldita sea», rugió Aedan. Jack sintió que el pánico empezaba a romper la poca cohesión que habían conseguido. Si todos corrían, morirían; si se amontonaban, morirían; si seguían peleando cada uno por su cuenta, morirían. «Thomas», gritó Jack. Thomas giró hacia él, cubierto de sangre que no era suya. Jack señaló la estructura central. «Embudo. Tenemos que llevarlos a la entrada estrecha». Thomas entendió de inmediato. «Todos hacia la torre», gritó. «No entren corriendo. Ordenados. Los que tengan armas cubren la retirada. Muévanse», rugió Mike. «Ethan, ven conmigo». Juan se puso junto a Jack. «¿Seguro que quieres encerrarnos?» «No encerrarnos», respondió Jack. «Hacer que entren de uno en uno». Arturo asintió al instante. «Una entrada estrecha elimina su ventaja numérica». «Eso espero», dijo Juan. «No era ánimo, era análisis», respondió Arturo. «Pues analiza con más optimismo». Jack no pudo evitar pensar que, si salían vivos de aquello, iba a agradecer cada comentario absurdo de Juan. La retirada fue brutal. Eric y Aedan cubrieron el flanco izquierdo. Jack, Derek y Víctor el derecho. Thomas y Mike empujaron al grupo hacia la entrada de la torre central. Eleanor y Charlotte llevaron a los heridos.
Arturo se quedó en medio, gritando indicaciones cortas, observando los movimientos de las criaturas con una frialdad que parecía imposible. Ese va a saltar. Agáchate. Un lagarto se lanzó contra Derek. Jack lo empujó a un lado y levantó un cuchillo con ambas manos. La criatura chocó contra él con una fuerza tremenda. Jack cayó de espaldas, sintiendo el peso del animal encima. El olor de su aliento era podrido, caliente, insoportable. Sus mandíbulas chasquearon a centímetros de su cara. Jack. Gritó Eleanor. Jack hundió el cuchillo donde pudo. La hoja raspó escamas, resbaló, apenas penetró. La criatura chilló, pero no se apartó, entonces una sombra apareció sobre él. Thomas clavó un pico de escalada en el cráneo del lagarto, el cuerpo del animal se sacudió una vez y cayó sobre Jack. Thomas lo empujó con un gruñido y le tendió la mano. Arriba. Jack la tomó. Te dije que volverías a liderar. Cállate y corre. Jack sonrió apenas, sin aire para responder. Cuando lograron llegar a la entrada de la torre, la estrategia empezó a funcionar. La puerta era estrecha, con piedras caídas a ambos lados, lo que obligaba a las criaturas a entrar de una en una o de dos en dos como máximo. Eric se colocó al frente con Aedan. Picos adelante. Cuchillos detrás. Jack y Thomas quedaron justo tras ellos. Mike protegía el interior, evitando que nadie empujara desde atrás. Juan ayudaba a pasar piedras para lanzarlas. Arturo marcaba los movimientos de las criaturas. Ahora. Eric golpeó con el pico. Izquierda. Aedan esquivó una mordida y clavó el suyo en el hombro de un lagarto. Agáchate. Jack se agachó justo cuando Thomas lanzó una piedra que golpeó a una criatura en el hocico. Víctor, aún temblando, tomó un cuchillo del suelo y se puso junto a Juan. No sé pelear. Juan le pasó una piedra pesada. Entonces lanza esto y no falles. ¿Y si fallo? Entonces lanza otra y finge que era parte del plan. Víctor, a pesar del miedo, obedeció. La pelea se alargó durante minutos que parecieron horas. Los lagartos chillaban, mordían, arañaban las piedras con sus garras. Algunos intentaban trepar por los laterales de la entrada, pero los picos de escalada los hacían retroceder. Otros se golpeaban entre sí en su desesperación por entrar. La sangre oscura manchaba el suelo. También había sangre humana, demasiada. Uno de los supervivientes, Marcus, fue alcanzado cuando intentaba ayudar a cerrar una abertura lateral. La criatura le abrió el abdomen con las garras antes de que Mike pudiera matarla. Marcus cayó al suelo, mirando sus propias manos ensangrentadas con una expresión de incredulidad absoluta. Eleanor corrió hacia él, pero al verlo supo que no podría salvarlo. Lo siento, susurró, con la voz rota. Marcus intentó decir algo, pero solo salió sangre de su boca. El cuarto muerto fue una chica llamada Lea, arrastrada por una criatura pequeña que se había colado por una grieta trasera. Charlotte la golpeó con un palo hasta partirlo, y Elizabeth logró clavarle un cuchillo al animal, pero cuando consiguieron separarlo de Lea ya era tarde. El quinto fue Owen, uno de los que había apoyado a Víctor durante la discusión. Murió empujando a otro chico fuera del camino de una mordida. El lagarto le atrapó el brazo y lo tiró contra las piedras con tanta fuerza que su cabeza golpeó el borde de un escalón roto. Víctor lo vio caer y algo cambió en su rostro. La rabia que antes dirigía contra Thomas desapareció, reemplazada por horror. Owen, susurró. Pero no hubo tiempo para duelo. El último grupo de lagartos intentó entrar de golpe. Eran 7 u 8, quizá más. Se empujaban entre ellos, furiosos, atraídos por la sangre y el miedo. El muro de cuerpos humanos estuvo a punto de ceder. No retrocedan. Gritó Eric. Empujen. Ordenó Thomas. Piedras. Gritó Jack. Todas las piedras ahora. Juan, Arturo, Víctor y varios más empezaron a lanzar rocas desde el interior. Una golpeó a una criatura en el ojo. Otra le partió la mandíbula a una más pequeña. Mike, con un rugido, hundió su cuchillo de caza en el cuello de un lagarto que casi alcanzaba a Ethan. Aedan, cubierto de sangre y sudor, clavó su pico en la garganta de la criatura más grande y tiró hacia abajo con todas sus fuerzas. Muérete de una vez. Eric remató al animal con un segundo golpe, el cuerpo enorme cayó atravesado en la entrada y eso cambió la pelea. Los lagartos restantes intentaron trepar sobre el cadáver, pero el espacio quedó bloqueado. Jack vio la oportunidad. Empujen el cuerpo hacia afuera.
Usen los picos. Eso es una locura. Gritó Juan. Todo esto es una locura. Thomas, Eric, Aedan y Jack empujaron con las botas, los picos y los hombros. El cadáver del lagarto se deslizó poco a poco hacia el exterior, chocando contra las criaturas que intentaban entrar. Por un segundo, el montón de cuerpos se convirtió en una barrera. Ahora. Gritó Eric. Aedan lanzó una antorcha improvisada, una rama envuelta en tela y encendida con el pequeño fuego que apenas habían logrado prender minutos antes, la llama cayó sobre la sangre, las hojas secas y la tela de una mochila rota, el fuego no fue grande, pero bastó y los lagartos retrocedieron con chillidos agudos, desordenándose. Algunos se golpearon contra los muros. Otros huyeron hacia la maleza. Uno de ellos se quedó mirando desde el patio, con los ojos amarillos fijos en los humanos, como si memorizara sus rostros, luego desapareció entre la vegetación. Durante unos segundos nadie se movió, solo se escuchaban respiraciones rotas, sollozos y el crepitar débil del fuego. Jack tenía las manos temblando. No sabía si por cansancio, miedo o adrenalina. Miró el cuchillo que sostenía y tardó un segundo en darse cuenta de que la hoja estaba partida por la mitad. Thomas estaba a su lado, con la mirada clavada en los cuerpos del patio y Eric fue el primero en hablar. Cuenten a todos. Nadie respondió. He dicho que cuenten a todos. Repitió, más fuerte. Esta vez se movieron. El recuento fue peor que cualquier grito. Melanie, Daniel, Marcus, Lea, Owen, 5 más, 60 y ahora solo quedaban 60. Eleanor se dejó caer junto a una pared, con las manos cubiertas de sangre. Charlotte se sentó a su lado sin decir nada. Durante un momento, ninguna de las dos habló. Luego Charlotte, con la voz ronca, dijo. No pude salvarla. Eleanor negó lentamente. Yo tampoco pude salvar a nadie. Eso no es verdad, dijo Mike desde cerca, aún abrazando a Ethan. Me ayudaste con Ethan antes. Ayudaste a mover a los heridos. Si no fuera por ti, habría más muertos. Eleanor cerró los ojos, intentando respirar. Juan se acercó a Jack, mirando el patio con una expresión vacía. Lagartos tatuados susurró. Jack no contestó. Jack, insistió Juan. Tú también lo pensaste. Jack tragó saliva. Sí. Eso no debería existir. Ya sé. No, creo que no entiendes. No debería existir aquí. No debería existir en ningún lugar. Jack miró hacia la maleza por donde las criaturas habían desaparecido. Lo entiendo demasiado bien. Arturo se limpió la navaja en una tela rota y se acercó a ellos. No eran animales normales. Juan lo miró. Gracias, Sherlock. No lo digo por el tamaño, continuó Arturo, ignorando el comentario. Atacaron en grupo. Probaron entradas. Se retiraron cuando el fuego les cortó el paso. Había patrón. Jack sintió un escalofrío. ¿Quieres decir que eran inteligentes? Quiero decir que eran más inteligentes de lo que me gustaría. Víctor, aún arrodillado junto al cuerpo de Owen, levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos, pero su voz ya no sonaba como antes. Discutimos demasiado. Nadie dijo nada. Víctor miró a Thomas. Owen estaba conmigo. Hace un rato te estaba acusando. Y luego murió porque no sabíamos ni dónde pararnos. Thomas no respondió. Su rostro estaba pálido. Víctor apretó los dientes. No retiro lo que dije sobre que necesitamos decidir cómo vamos a organizarnos. Pero, miró los cuerpos. Pero ahora entiendo algo. Sin alguien dando órdenes, nos habrían matado a todos. El silencio que siguió fue diferente al anterior, menos acusador, más pesado. Charlotte se puso de pie con dificultad. Entonces dejemos de fingir que podemos votar cada respiración. Necesitamos liderazgo. Pero no uno ciego. Un consejo es demasiado lento para momentos como este, dijo Arturo. Puede servir para decisiones grandes, pero en combate o emergencia debe haber una cadena de mando clara. Estoy de acuerdo, dijo Eric. En una crisis, una orden tiene que salir de una boca. No de 10. Aedan se apoyó contra la pared, exhausto. Y quien dé esa orden debe tener a alguien al lado que le diga cuando está a punto de cometer una estupidez. Juan levantó la mano apenas. Propongo formalmente que ese sea mi trabajo, pero solo con Jack. Llevo años diciéndole cuando es idiota. Jack lo miró. Gracias por tu apoyo emocional. De nada. Algunas risas débiles aparecieron entre los supervivientes. Pocas.
casi dolorosas. Pero reales. Eleanor se levantó también, limpiándose las manos como pudo. Thomas mantiene la calma con el grupo. La gente lo escucha cuando no está furiosa. Jack reacciona rápido cuando todo se rompe. Hoy los dos salvaron vidas. Mike asintió. Thomas nos sacó del autobús. Jack nos movió cuando todos querían quedarse quietos. Los dos han hecho cosas bien. Y los dos han cometido errores, añadió Charlotte. Thomas asintió. Sí. Aquella simple aceptación pareció desarmar a varios. Víctor se puso de pie lentamente. Entonces que sean dos. Todos lo miraron. Thomas y Jack, dijo Víctor. Líderes conjuntos. Thomas para organizar, hablar y mantener unido al grupo. Jack para decisiones rápidas, rutas, defensa y emergencias. Pero con obligación de escuchar a los demás cuando haya tiempo. Juan cruzó los brazos. Miren eso. Víctor acaba de proponer algo sensato. Víctor lo miró mal. No arruines el momento. Arturo habló después. Necesitan apoyo operativo. Eric debe encargarse de escalada, defensa física y entrenamiento básico con herramientas. Eleanor de heridos y salud. Charlotte de suministros y reparto. Juan puede encargarse de exploración y comunicación con ambos líderes. ¿Comunicación? Preguntó Juan. Hablas mucho, dijo Arturo. Que sea útil. Aedan soltó una risa cansada. Me cae bien este tipo. Eric miró a Thomas y a Jack. Yo acepto, siempre que quede claro que, si algo nos ataca otra vez, no voy a esperar una votación para mover a la gente. Thomas miró a Jack, Jack sostuvo su mirada, ambos sabían que aquello no era una victoria, era una carga. Thomas respiró hondo y dio un paso al centro del grupo. No puedo prometer que no cometeremos errores, dijo. No puedo prometer que todos saldremos vivos. Después de hoy, sería una mentira cruel. Pero puedo prometer que cada decisión que tome será pensando en el grupo. No en mí. Jack se colocó a su lado. Y yo puedo prometer que, cuando no haya tiempo para hablar, actuaré. Puede que no siempre les guste cómo. Puede que no siempre estén de acuerdo. Pero si algo como esas criaturas vuelve a aparecer, no pienso dejar que nos encuentre discutiendo. Durante unos segundos nadie habló, luego Mike levantó la mano. Yo estoy con ellos. Juan hizo lo mismo. Yo también. Eleanor, Charlotte, Eric, Aedan y Arturo se sumaron uno tras otro. Después lo hizo Víctor y con él, lentamente, otros más. No fue un aplauso. No fue un juramento. No fue un momento glorioso, fue cansancio, fue miedo, fue supervivencia, pero bastó. Thomas y Jack quedaron elegidos como líderes del grupo, no porque todos confiaran plenamente en ellos, sino porque todos habían visto lo que ocurría cuando nadie mandaba. La noche cayó poco después, no durmieron dentro de la fortaleza. Eric insistió en que, si los lagartos habían atacado una vez, podían volver con más. Arturo estuvo de acuerdo. Jack no necesitó escuchar más. La decisión fue tomada rápido. Descansarían solo lo suficiente para vendar heridas, recoger suministros y quemar parcialmente la entrada para retrasar a cualquier animal que siguiera el rastro de sangre. Los 5 muertos fueron cubiertos con mantas y piedras dentro de una habitación lateral. Nadie tuvo fuerzas para enterrarlos como correspondía. Eleanor lloró en silencio mientras colocaba una tela sobre el rostro de Lea. Víctor permaneció junto a Owen hasta que Jack tuvo que acercarse. Tenemos que irnos. Víctor no se movió. Lo sé. Víctor. He dicho que lo sé. Al final, fue Mike quien puso una mano en su hombro. Ven. No hagas que su muerte sea inútil quedándote aquí. Víctor cerró los ojos, respiró hondo y se levantó. Antes de abandonar la fortaleza, Jack miró una última vez el patio. Las manchas de sangre, los cuerpos de los lagartos, las piedras rotas, las mochilas desgarradas. Todo parecía pertenecer a una pesadilla, pero el dolor en sus manos le recordaba que era real. Salieron por la parte oeste, siguiendo un paso estrecho entre las montañas que Juan y Arturo habían visto desde una de las murallas. La marcha fue lenta, pero más ordenada que antes. Nadie quería quedarse atrás. Nadie quería separarse. Thomas caminaba al frente junto a Jack, Eric y Aedan iban en los laterales, armados con picos de escalada. Mike permanecía cerca del centro con Ethan, Eleanor y Charlotte cuidaban de los heridos leves. Juan iba unos pasos adelante, revisando el camino. Arturo observaba cada sombra. Víctor caminaba en silencio, con la barra de madera aún en la mano.
Durante un largo rato solo se escucharon pasos, respiraciones cansadas y el crujir de la vegetación bajo sus zapatos. La subida final fue dura. Las montañas parecían no terminar nunca, pero el sendero empezó a abrirse poco a poco. El aire cambió. Se volvió más seco, más caliente, con un olor extraño a ceniza y azufre. Juan fue el primero en llegar a la cresta, se detuvo de golpe. Jack Thomas tienen que ver esto. Jack aceleró el paso, aunque las piernas le ardían. Thomas llegó a su lado un segundo después. Luego Mike, Eleanor, Eric, Aedan, Charlotte, Arturo y Víctor. Uno por uno, los demás fueron alcanzando la altura. Y entonces todos lo vieron, más allá de las montañas, extendiéndose bajo un cielo rojizo, había una tierra inmensa, oscura y desconocida. Llanuras de roca negra. Ríos delgados que brillaban como cuchillas bajo la poca luz del atardecer. Bosques extraños de árboles retorcidos. Y, en la distancia, elevándose como colosos dormidos, 14 volcanes. 14. Cada uno arrojaba hacia el cielo una columna enorme de humo oscuro, algunas eran delgadas y rectas. Otras se abrían como heridas negras entre las nubes. En la base de los volcanes, la tierra parecía teñida de rojo, como si el fuego respirara debajo del mundo. Nadie habló, nadie pudo. Jack, pálido, miró a Juan. Dime que también estás contando 14. Juan no respondió. Thomas tragó saliva. Esto no es Massachusetts. Eleanor se cubrió la boca con una mano, Mike abrazó a Ethan contra su costado. Eric entrecerró los ojos, observando las columnas de humo con una expresión sombría. Aedan murmuró. ¿Dónde demonios estamos? Arturo, por primera vez desde que todo empezó, no tuvo ningún análisis que ofrecer. Víctor dejó caer la barra de madera al suelo. El golpe seco pareció resonar demasiado fuerte. Jack sintió que todas las piezas imposibles empezaban a unirse de una manera que su mente se negaba a aceptar. La caída que no tenía sentido. La fortaleza desconocida. Las criaturas del bestiario. El paisaje que no pertenecía a su mundo y ahora esos volcanes. 14 columnas humeantes levantándose en la distancia como una advertencia, como una bienvenida, como una sentencia. Thomas miró al grupo. Luego miró a Jack. Jack entendió sin que hiciera falta decirlo, ya no bastaba con esperar rescate, ya no bastaba con sobrevivir a una noche, habían cruzado a un lugar que no conocían, un lugar donde la discusión de unos estudiantes podía terminar con sangre sobre piedras antiguas y donde las criaturas de las historias saltaban desde la maleza para devorar a los vivos. Jack apretó el mango roto de su cuchillo, a hoja partida ya no servía de mucho, pero aún así no la soltó, porque en ese momento todos entendieron algo, las vacaciones habían terminado y lo que empezaba ahora era otra cosa. Capítulo 2. Parte segundo, el sendero de los muertos pop general. Durante varios segundos nadie se movió, la imagen de los 14 volcanes dominaba el horizonte con una majestuosidad aterradora. No eran simples montañas humeantes ni una formación natural que pudiera explicarse con algún razonamiento apresurado. Eran gigantes negros, alzados sobre una tierra que parecía haber sido quemada por generaciones enteras, cada uno expulsando columnas de humo que se elevaban hacia el cielo rojizo como si la misma tierra respirara fuego bajo sus pies. El silencio del grupo fue absoluto. Ni siquiera Ethan habló, el viento sopló desde la distancia trayendo consigo un olor agrio, una mezcla de ceniza, azufre y piedra caliente que quemaba suavemente la garganta. Muchos se cubrieron la nariz con la manga de la chaqueta. Otros simplemente miraban, demasiado agotados para reaccionar. Después de tantas horas de terror, de caída, de muerte y de huida, aquello parecía un golpe final contra la poca cordura que les quedaba. Jack tenía la vista clavada en los volcanes, 14, no 12, no 15, 14. Esa cifra le golpeaba la mente una y otra vez con una insistencia cruel. Había algo en ella. Algo que no quería decir en voz alta. Algo que Juan también sabía, porque la mirada de su amigo, pálida y tensa, se lo confirmaba sin necesidad de palabras. Thomas, a su lado, respiraba lentamente. Intentaba mantener una compostura que ya empezaba a resquebrajarse por los bordes. Había aceptado el liderazgo junto a Jack apenas hacía unas horas, pero en ese momento nada de lo que habían dicho en la fortaleza parecía suficiente. ¿Cómo se lideraba a un grupo de estudiantes perdidos frente a un paisaje que no pertenecía a su mundo? Tenemos que movernos, dijo Eric.
Su voz cortó el silencio como una piedra lanzada al agua, varios giraron hacia él, Eric estaba de pie unos pasos más adelante, con uno de los picos de escalada colgado del cinturón improvisado y el rostro endurecido por la sangre seca, el polvo y el cansancio. Sus ojos, sin embargo, estaban despiertos. Más despiertos que los de la mayoría. Este lugar está demasiado expuesto, continuó. Si algo nos siguió desde la fortaleza o si hay más de esas criaturas por aquí, nos verán desde lejos. ¿Y a dónde quieres que vayamos? Preguntó Víctor, todavía con la barra de madera en la mano. Porque no sé tú, pero yo no veo hoteles entre los volcanes. Nadie rió. Juan, que había estado observando el terreno con los ojos entrecerrados, señaló hacia una pendiente que descendía entre dos paredes de roca oscura. Hay un camino por ahí. Arturo, que estaba unos metros a la derecha, se agachó y pasó los dedos por el suelo. Apartó ceniza y pequeñas piedras negras con cuidado. No es un camino natural, dijo. Alguien pasó por aquí muchas veces. Tal vez hace años, tal vez décadas, pero esto fue usado. Tomás se acercó a él. ¿Estás seguro? Arturo levantó la vista. Tan seguro como puedo estarlo sin tener un laboratorio, un mapa o una vida normal. Juan exhaló una risa débil. Eso casi sonó a chiste. No lo era. Entonces fue triste. Jack ignoró el intercambio y observó el sendero. Bajaba entre rocas volcánicas, cubierto por una capa fina de ceniza gris. A ambos lados crecían arbustos bajos, retorcidos, con hojas oscuras casi negras. Más allá, la niebla empezaba a acumularse en los puntos más bajos del valle, ocultando lo que pudiera haber entre las piedras. El sol estaba cayendo con rapidez, demasiado rápido. No podemos quedarnos aquí, dijo Jack al fin. Eric tiene razón. Estamos muy expuestos. Tomás asintió lentamente. Bajaremos por ese camino. Pero ordenados. Nadie se adelanta. Nadie se queda atrás. Juan y Arturo, al frente. Eric y Aedan, laterales. Mike, quédate en el centro con Ethan. Eleanor y Charlotte, revisen a los heridos mientras caminamos, pero no se separen del grupo. ¿Y tú? Preguntó Charlotte, cruzándose de brazos. Tomás la miró. Yo iré delante con Jack. Charlotte sostuvo su mirada unos segundos. Había en su expresión una mezcla extraña de dureza, cansancio y algo más que Jack no logró identificar. Entonces no hagan ninguna estupidez, dijo ella. Aedan, que pasaba cerca, soltó una risa seca. Eso descarta como la mitad de nuestras opciones. Pues descarten rápido, respondió Charlotte. Porque no pienso morir porque ustedes estén improvisando con cara seria. Tomás casi sonrió, apenas, pero fue suficiente para que Jack lo notara. El grupo empezó a moverse. Ya no caminaban como antes, la marcha después de la fortaleza tenía algo diferente. El ataque de los lagartos tatuados había destruido la ilusión de que podían sobrevivir solo avanzando. Ahora todos miraban hacia los lados. Todos escuchaban cada crujido. Cada sombra entre las rocas parecía esconder una mandíbula, una garra o unos ojos amarillos. Los que llevaban cuchillos los mantenían en la mano. Los machetes iban al frente y al centro. Los picos de escalada, antes herramientas de descenso, se habían convertido en armas improvisadas. Incluso quienes no tenían nada recogían piedras del suelo y las guardaban en los bolsillos o las apretaban entre los dedos. Jack notó ese cambio con una claridad incómoda. Apenas unas horas atrás eran estudiantes, ahora caminaban como una columna de refugiados armados. La pendiente descendía poco a poco, pero cada paso era incómodo. La ceniza hacía resbalar las suelas. Las piedras negras, afiladas y quebradizas, se partían bajo el peso de los zapatos. El aire se volvía más caliente a medida que bajaban, aunque la noche se acercaba. Era una calidez extraña, que no venía del sol sino del suelo, como si bajo aquella tierra aún ardiera algo. Eleanor se acercó a Jack durante un tramo donde el sendero se estrechaba. «Tu mano», dijo. Jack la miró, confundido. «¿Qué?» «Tu mano, Jack». Él bajó la vista y vio que tenía los nudillos abiertos, cortes pequeños en la palma y una línea de sangre seca bajándole por la muñeca. Ni siquiera se había dado cuenta. «No es nada». Eleanor le lanzó una mirada que no admitía discusión. «Eso dijiste cuando saliste del autobús y parecías recién atropellado por un camión. Técnicamente fue un autobús cayendo por una montaña. No estás ayudando». Jack suspiró, pero le tendió la mano.
Eleanor sacó un trozo de tela limpia de una mochila y empezó a vendarle los cortes mientras caminaban despacio. Sus dedos temblaban un poco, aunque intentaba ocultarlo. ¿Estás bien?, preguntó Jack, más bajo. Ella tardó en responder. No. La honestidad de la respuesta lo dejó en silencio. Eleanor apretó la venda con cuidado. No estoy bien. No creo que nadie esté bien. Cada vez que cierro los ojos veo a Lea. Veo a Marcus. Veo sangre en mis manos y pienso que debería haber hecho más, que debería saber más, que, si hubiera tenido material, si hubiera tenido más tiempo, sí. Él, la interrumpió Jack con suavidad. No podías salvarlos a todos. Eleanor lo miró con los ojos brillantes. Odio esa frase. Jack tragó saliva. Yo también. Durante unos segundos caminaron sin hablar. El viento movió el cabello rubio de Eleanor contra su rostro sucio de polvo. Aún así, incluso agotada, incluso rota por dentro, Jack no pudo evitar sentir esa calidez que siempre le provocaba tenerla cerca. Cuando estabas en el suelo con esa criatura encima, dijo ella de pronto, pensé que iba a perderte. Jack apartó la mirada hacia el camino. Thomas llegó a tiempo. No te estoy hablando de Thomas. Jack volvió a mirarla. Eleanor había bajado la voz casi a un susurro. No sé dónde estamos. No sé si vamos a sobrevivir. No sé si mañana habrá otra montaña cayéndose, otra criatura, otro lo que sea. Pero no quiero seguir fingiendo que ciertas cosas pueden esperar para un momento perfecto. Jack sintió que el pecho se le tensaba. Eleanor. Me importas, dijo ella, antes de que él pudiera encontrar una salida torpe. Mucho. Más de lo que probablemente debería decir ahora mismo, en medio de una caminata por una tierra volcánica imposible, rodeados de gente traumatizada y con olor a lagarto muerto en la ropa. Jack soltó una risa breve, casi incrédula. Tienes un sentido del romanticismo muy particular. Cállate. Estoy intentando ser honesta. Él dejó de sonreír poco a poco. Tú también me importas. Más de lo que he dicho. Más de lo que me atreví a decir antes de todo esto. Eleanor bajó la vista a la venda que acababa de ajustar. Entonces no hagas promesas imposibles. ¿Cómo cuál? Como que nada malo me va a pasar. Como que vas a protegerme de todo. No puedes prometer eso. Jack recordó sus propias palabras en la base de la montaña. En ese momento las había dicho porque necesitaba creerlas. Porque necesitaba que ella las creyera. Pero ahora, después de los lagartos, de los muertos y de los volcanes, sonaban peligrosamente ingenuas. Entonces prometo algo más realista, dijo él. Eleanor lo miró. ¿Qué? Que no voy a rendirme. No contigo. No con Thomas. No con Juan. No con ninguno de ellos. Aunque no sepa dónde estamos ni qué demonios está pasando. Eleanor apretó suavemente su mano vendada. Esa promesa sí te la acepto. Durante un instante, en medio de aquel mundo imposible, ambos se permitieron caminar un poco más cerca. No fue un beso. No fue una declaración perfecta. No era el momento, pero fue algo y para Jack, en ese instante, algo era muchísimo. Más atrás, Thomas caminaba junto a Charlotte. No había sido planeado. Simplemente, el sendero se había estrechado, algunos habían cambiado de posición y, cuando Thomas se dio cuenta, Charlotte estaba a su lado con una mochila al hombro y un machete corto en la mano. Durante varios minutos ninguno habló. Charlotte fue la primera en romper el silencio. Te ves horrible. Thomas soltó una risa sin fuerza. Gracias. Justo lo que necesitaba escuchar. No lo digo como insulto. Eso lo hace peor. Charlotte lo miró de reojo. Lo digo porque estás caminando como si llevaras a los muertos encima. Thomas no respondió. Ella continuó. Los de la saliente. Los de la fortaleza. Todos. Thomas apretó la mandíbula. Eran mi responsabilidad. No. Sí. No, Thomas. Eran parte del grupo. Eso no significa que pudieras impedir que la montaña se cayera o que pudieras detener con las manos a esos lagartos. Soy líder, Charlotte. O se supone que lo soy. Ser líder no te convierte en Dios. Thomas la miró. Había algo duro en sus palabras, pero no crueldad. Charlotte hablaba como alguien que no tenía paciencia para mentiras bonitas. ¿Entonces qué me convierte? Preguntó él. Ella tardó unos segundos en responder. En alguien a quien los demás van a mirar cuando tengan miedo. Eso es todo. No porque tengas todas las respuestas. No porque puedas salvarlos siempre.
sino porque necesitan ver a alguien que no se rompa antes que ellos. Thomas bajó la mirada al suelo de ceniza. ¿Y si ya estoy roto? Charlotte no respondió de inmediato, el viento sopló entre las rocas, arrastrando ceniza en pequeños remolinos. Entonces aprende a caminar roto, dijo al fin. Porque todos lo estamos haciendo. Thomas la miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. No eres muy buena dando consuelo. Soy excelente dando consuelo. Solo que mi versión incluye menos mentiras. Esta vez Thomas sí sonrió un poco más. Eso explica muchas cosas. Charlotte también pareció a punto de sonreír, pero lo ocultó mirando hacia el frente. Además, añadió, si vuelves a quedarte callado cuando todos estén esperando que hables, te voy a patear. ¿Eso también es consuelo? Motivación. Thomas respiró hondo. Por primera vez en mucho rato, el aire entró a sus pulmones sin sentirse como una piedra. Gracias, Charlotte. Ella no lo miró. No me agradezcas todavía. Sigo pensando que tú y Jack pueden meter la pata de muchas formas. Eso también me lo ha dicho Aedan. Entonces Aedan tiene sentido común. Más atrás, en una parte menos estrecha del sendero, Juan caminaba intentando ajustar la correa de una mochila demasiado grande para él. Era de los más cercanos a Jack y a Thomas. Había sido de los que más habían estado apoyando en el autobús como muchos otros, mezclado entre rostros conocidos solo de pasillos, clases compartidas o fiestas a las que había asistido sin hablar demasiado, era de complexión media, cabello negro y piel morena clara, con ojos oscuros que observaban más de lo que intervenían. Hasta ese momento había ayudado cuando se lo pedían, cargando agua, moviendo mochilas, sosteniendo piedras durante el ataque. Después de todo era el mejor amigo de los dos líderes, tenía que demostrar su valía, seguía vivo y en ese mundo, eso ya parecía una hazaña. Al intentar ajustar de nuevo la correa, la mochila se le resbaló del hombro y casi cayó al suelo. Una mano la sujetó antes de que terminara de perder el equilibrio. La estás llevando mal, dijo una voz femenina. Juan giró y vio a Isabella, la recordaba vagamente del autobús. Cabello castaño oscuro recogido de manera apresurada, ojos grandes y atentos, rostro manchado de polvo. Era una de esas personas que parecían frágiles hasta que uno les veía la forma de mirar. Había ayudado a Eleanor después del ataque, sosteniendo vendas, agua y personas que lloraban. Juan no sabía su nombre hasta que la escuchó responder cuando pasaron lista. Gracias, dijo él, algo incómodo. Isabella le acomodó la correa con movimientos rápidos. Si la cargas así, en media hora te va a doler la espalda y en una hora vas a querer tirarla por un barranco. Juan soltó una risa cansada. Después del día de hoy, tirar cosas por barrancos perdió parte de su encanto. Isabella lo miró un segundo y luego bajó la vista. Perdón. Mal chiste. No, está bien. Creo que, si dejamos de hacer malos chistes, nos morimos más rápido. Ella pareció considerar eso y asintió. Entonces estamos condenados a sobrevivir con un humor terrible. Podría ser peor. ¿Cómo? Juan señaló vagamente a los volcanes a lo lejos. Podríamos estar perdidos en una tierra imposible, con lagartos tatuados queriendo comernos y un grupo de 60 personas a punto de descubrir que la universidad no prepara para absolutamente nada útil. Isabella lo miró. Eso ya está pasando. Cierto. Entonces no se me ocurre nada peor. Isabella sonrió apenas. Fue una sonrisa pequeña, agotada, pero Andrés la notó como si hubiera sido una fogata en medio de la noche. Caminaron juntos algunos pasos. Yo soy Juan, dijo él al fin. Lo sé. ¿Lo sabes? Pasaron lista después del ataque. Estabas cerca de mí. Ah. Claro. Yo sí. Mi cerebro está funcionando a pedazos. El mío también, respondió Isabella. Soy Isabella. También lo sabía, dijo Juan. Ella arqueó una ceja. ¿Por la lista? Por la lista, admitió él. Ambos siguieron caminando. Alrededor, el grupo avanzaba en silencio, pero esa pequeña conversación parecía crear una burbuja menos pesada. ¿Tú qué estudiabas? Preguntó Isabella. Historia, respondió Andrés. Con algo de arqueología como interés obsesivo no diagnosticado. Isabella se detuvo medio segundo antes de seguir. ¿Arqueología? Sí. Ruinas, culturas antiguas, guerras, esas cosas. Antes sonaba más divertido. Isabella miró las rocas negras y la ceniza. Entonces tal vez seas más útil de lo que crees.
Andrés no supo qué responder. ¿Y tú? Preguntó. Biología. Juan la miró. Eso explica lo de ayudar a Eleanor. Un poco. Aunque saber nombres de músculos no sirve de tanto cuando alguien se está desangrando. Más que saber fechas de reyes muertos, te lo aseguro. Isabella miró hacia el frente, donde Jack y Thomas guiaban al grupo. Tal vez las dos cosas sirvan si esto es lo que parece. Juan sintió un escalofrío. ¿Y qué parece? Isabella no respondió enseguida. Parece que estamos en un lugar donde la gente murió con armaduras antiguas, donde hay criaturas que no deberían existir y donde el cielo tiene 14 volcanes escupiendo humo. Juan tragó saliva. Eso fue muy específico. Soy bióloga. Me gustan los datos. Pues como historiador con obsesiones arqueológicas, debo decir que tus datos son horribles. Isabella volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa se apagó antes. Tengo miedo, Juan. Él no tuvo una respuesta ingeniosa para eso. Yo también. La sinceridad pareció tranquilizarla más que cualquier intento de consuelo. Caminaron juntos desde entonces, sin decir mucho más, pero sin separarse. El sendero siguió descendiendo, la niebla empezó a cubrirles los tobillos, primero fue apenas una capa delgada. Luego se volvió más densa, flotando entre las rocas como humo blanco. La visibilidad se redujo y el grupo tuvo que acercarse más. Jack ordenó que todos mantuvieran contacto visual con al menos 2 personas. Thomas repitió la orden más atrás. Eric gruñó que, si alguien se separaba, no pensaba buscarlo solo en la niebla, nadie discutió, fue Juan quien encontró el primer cuerpo, no gritó, solo se detuvo de golpe, Jack, que iba detrás, casi chocó con él. ¿Qué pasa? Juan levantó una mano, señalando al suelo, entre dos rocas negras, parcialmente cubierto de ceniza, había un esqueleto humano. No como los cuerpos recientes que habían dejado atrás. No como los 5 muertos de la fortaleza. Aquel era antiguo. Muy antiguo. Los huesos estaban secos, ennegrecidos en algunas partes. Una mano esquelética seguía extendida hacia el sendero, como si el hombre hubiera muerto arrastrándose, a su lado había restos de cuero endurecido y piezas metálicas devoradas por el óxido, un casco abollado yacía cerca del cráneo. Thomas llegó junto a ellos. No. Su voz salió casi sin aire, Juan miró a Jack, los dos pensaron en la habitación de la fortaleza. En los esqueletos con ropa de cuero medieval y cascos oxidados que habían encontrado antes de que el resto entrara. En la orden de Jack de no decir nada todavía, pero ahora ya no había forma de ocultarlo, porque unos pasos más adelante había otro y después otro y otro más, la niebla se abrió por un instante con el viento, revelando un tramo entero del sendero salpicado de restos humanos, algunos esqueletos estaban contra las rocas. Otros boca abajo en medio del camino. Uno tenía una lanza oxidada atravesándole las costillas, aunque la madera de la asta se había podrido casi por completo. Otro conservaba parte de una armadura de placas tan corroída que parecía fundida con los huesos. Más allá, 2 cuerpos antiguos yacían juntos, uno encima del otro, como si hubieran muerto peleando. El murmullo del grupo empezó a crecer. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Son personas? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? No puede ser. Eleanor se llevó una mano a la boca, Mike levantó a Ethan en brazos antes de que el niño pudiera acercarse más. No mires, le dijo. Pero Ethan ya había visto suficiente, Charlotte se acercó lentamente a uno de los esqueletos y se agachó sin tocarlo. Esto no es ropa moderna. Arturo se puso a su lado. No. Dime que hay una explicación razonable. No hay una que me guste. Juan, que había llegado junto a Isabella, se quedó paralizado al ver las armaduras. Su rostro cambió de una confusión cansada a una concentración casi automática. Esto, murmuró. Esto no corresponde a nada actual. Jack lo escuchó y giró hacia él. ¿Qué quieres decir? Juan tragó saliva al notar que varios lo miraban. No soy experto, pero he visto piezas medievales en museos, reconstrucciones, libros. Esto no es de los últimos siglos. O al menos no debería estar aquí. Las formas del casco, las hebillas, la manera en que el cuero está unido a las placas parece una mezcla extraña. No es europeo exacto, pero tampoco moderno. Ni de broma. Isabella se agachó cerca de otro cuerpo, manteniendo distancia. Los huesos están secos, pero algunas partes parecen quemadas. Aedan miró alrededor. ¿Quemadas como por fuego normal?
Isabella negó lentamente. No lo sé. Tal vez. Pero algunas marcas parecen demasiado limpias. Como si el calor hubiera llegado de golpe. Eric observó el sendero, tenso. No me importa que los mató hace años. Me importa si sigue por aquí. Víctor, más pálido que antes, apretó la barra de madera. ¿Creen que fueron los lagartos? Arturo miró los restos. Algunos tienen cortes. Juan señaló una armadura partida. Y eso no lo hizo un animal. Jack se acercó a uno de los cuerpos. Había una espada oxidada junto a la mano derecha del esqueleto. La hoja estaba partida casi a la mitad. La empuñadura, aunque corroída, todavía conservaba una forma elegante, más refinada que cualquier cosa que un excursionista moderno pudiera llevar. Jack no la tocó, no se atrevió. Thomas se acercó a él. Esto no debería estar aquí. Jack soltó una risa amarga, muy baja. Esa frase empieza a quedarse corta. Juan, con el rostro rígido, murmuró en voz baja para que solo Jack y Thomas lo escucharan. Primero los esqueletos de la fortaleza. Luego los lagartos tatuados. Ahora esto. Jack, creo que ya no podemos seguir fingiendo que hay una explicación normal. Thomas miró a Juan. ¿Esqueletos de la fortaleza? Jack cerró los ojos un instante, habían decidido ocultarlo. No por malicia, sino por miedo. Porque en ese momento el grupo ya estaba al borde de quebrarse, y mostrarles restos antiguos con armaduras habría sido arrojar aceite al fuego, pero Thomas no lo sabía, o quizá lo había visto apenas, pero no había entendido la magnitud. Juan pareció darse cuenta de su error. Jack habló antes de que Juan siguiera. Antes de que entraran todos, Juan, Arturo, Aedan y Víctor encontraron una habitación con esqueletos. Ropa de cuero, cascos oxidados. Les dije que no lo contaran hasta entender qué pasaba. Thomas lo miró con dureza, no con rabia explosiva. Con decepción. Te lo iba a decir cuando el grupo estuviera estable. Jack apretó los dientes. Thomas, en ese momento acabábamos de llegar a una fortaleza, la gente te culpaba por los muertos y estábamos a punto de tener una crisis interna. Si todos veían eso, el pánico habría sido peor. Debiste decírmelo. La frase quedó entre ambos como una grieta. Jack no pudo discutirla, porque Thomas tenía razón. Sí, dijo al fin. Debía serlo. Thomas respiró hondo. Durante un momento pareció que la discusión iba a crecer, pero Charlotte se acercó antes de que ocurriera. Guarden esa pelea para cuando no estemos rodeados de muertos. Thomas la miró, Charlotte sostuvo su mirada. No digo que no sea importante. Digo que ahora mismo no sirve. Eric asintió desde unos metros más adelante. Estoy de acuerdo. Este sitio es una trampa para la cabeza. Tenemos que salir de aquí antes de que anochezca del todo. Juan levantó la voz, todavía mirando los cuerpos. Hay más adelante. Todos giraron hacia él. El chico señaló con cuidado hacia una parte donde la niebla era más densa. La disposición no es aleatoria. Algunos cayeron mirando hacia la misma dirección. Otros parecen haber intentado retroceder. Si esto fue una batalla, la línea se rompió por allí. Aedan lo observó con interés. ¿Y eso significa? Juan tragó saliva. Que tal vez haya una estructura cerca. Un puesto. Una puerta. Algo que defendían o de lo que intentaban escapar. Arturo entrecerró los ojos. Tiene sentido. El sendero no fue hecho para nada. Jack miró a Thomas, la tensión entre ambos seguía ahí, pero ambos entendieron lo mismo, necesitaban refugio, necesitaban paredes. Y si Andrés tenía razón, podían encontrar algo antes de que la noche los atrapara entre los muertos. Seguimos, ordenó Thomas. Nadie toca los cuerpos. Nadie toma armas del suelo sin que Eric o Aedan las revisen primero. Pueden romperse, cortar o tener óxido. Mantengan la formación. Jack añadió. Y no se separen. Si alguien ve algo, lo dice. No grita a menos que sea una amenaza viva. Juan miró los esqueletos. Gracias por especificar viva. Juan. Ya. Silencio dramático. Entendido. La marcha se reanudó con más miedo que antes, el sendero de los muertos, como varios empezaron a llamarlo en susurros, descendía entre rocas cada vez más altas. La niebla escondía y revelaba restos a medida que avanzaban. Un escudo partido. Un cráneo con un tajo profundo. Dedos aún cerrados alrededor de una empuñadura deshecha por el tiempo.
puntas de flecha oxidadas clavadas en las grietas de la piedra. No era solo un lugar donde alguien había muerto, era un lugar donde muchos habían intentado no morir y habían fallado. Eleanor caminaba en silencio junto a Jack, pero esta vez no le tomó la mano. Él sabía por qué. La discusión con Thomas seguía fresca. También ella había escuchado que Jack había ocultado los esqueletos de la fortaleza. No dijo nada, pero Jack pudo sentir la pregunta en su mirada. ¿Vas a empezar a guardar secretos? La pregunta le dolió más porque no tenía una respuesta limpia. Al cabo de casi 20 minutos, el sendero se abrió, la niebla se apartó por un golpe de viento caliente y reveló una construcción de piedra levantada contra la ladera de la montaña. No era tan grande como la fortaleza anterior, pero estaba en mejor estado. Los muros seguían en pie casi en su totalidad. Una torre baja, cuadrada, se alzaba en uno de los extremos. Había un patio pequeño rodeado por una muralla de unos 3 metros. La puerta de madera estaba caída, pero no completamente podrida. Parte del techo de la estructura principal aún resistía. A diferencia de la fortaleza, aquello parecía menos un castillo y más un puesto militar, un refugio, una armería, o ambas cosas. Derek, que estaba cerca de la entrada, soltó un suspiro. Por favor, díganme que podemos dormir ahí. Eric miró a Jack y Thomas. Primero se revisa. Como antes, dijo Víctor, con voz amarga. El recuerdo de la fortaleza cayó sobre todos. Thomas no esquivó la mirada de Víctor. Sí. Como antes. Pero mejor. Jack asintió. Esta vez no entra nadie hasta que revisemos todo. Eric, Aedan, Arturo, Juan, conmigo. Thomas, quédate con el grupo y organiza un perímetro fuera de la entrada. Mike, con Ethan en el centro. Eleanor y Charlotte, revisen quién necesita sentarse ya. Isabella, ayuda a Eleanor. Isabella parpadeó al ser nombrada, pero asintió rápido. Sí. Thomas miró a Jack. La tensión entre ambos seguía, pero no discutió. De acuerdo. Pero no oculten nada. Jack sostuvo su mirada. Nada. El grupo de revisión entró al puesto. El interior olía a humedad, metal viejo y ceniza. No era un olor tan terrible como el de la fortaleza después del ataque, pero tenía algo opresivo, como si el lugar hubiera permanecido cerrado durante demasiado tiempo con sus fantasmas dentro. El patio estaba lleno de hojas secas, polvo gris y fragmentos de piedra. Había marcas antiguas en los muros, algunas tan erosionadas que parecían simples grietas. Juan se acercó a una de ellas y pasó la mano cerca sin tocar. Esto parece escritura. Jack giró de inmediato. ¿Dónde? Juan señaló una piedra lateral. Había líneas talladas, pero estaban demasiado gastadas para distinguir palabras. Jack sintió una punzada de ansiedad. Por un segundo pensó en Alto Valirio, pero no podía asegurarlo. Ni siquiera podía leer una letra completa. No se entiende nada, dijo. Pero no parece inglés, murmuró Juan. Aedan soltó aire por la nariz. A estas alturas, si encontramos un McDonald's me sorprendería más. Eric alzó la mano. Concéntrense. Revisaron primero las habitaciones laterales. La mayoría estaban vacías o llenas de restos inútiles. Bancos rotos. Barriles secos. Telas podridas. Una sala pequeña con una chimenea ennegrecida. Otra con literas de madera tan viejas que se partían con solo tocarlas. Juan observaba todo con atención creciente. Esto no era una vivienda común, dijo. La distribución es militar. Dormitorio común, almacén, patio interior, torre de vigilancia. Puede que fuera un puesto avanzado de la fortaleza anterior. Arturo miró las paredes. Está mejor conservado. Quizá porque está más protegido del viento, respondió Juan. O porque fue abandonado después. O porque alguien intentó mantenerlo en pie. Jack no dijo nada, cada posibilidad era peor que la anterior. Llegaron a una puerta reforzada con bandas de metal oxidado. Estaba entreabierta. Eric la empujó con el pico de escalada, manteniéndose a distancia. La puerta gimió como un animal viejo y cedió. Dentro había armas, muchas. Por un segundo, incluso Jack sintió esperanza, luego la esperanza murió. Las espadas estaban cubiertas de óxido. Algunas hojas se habían partido por su propio peso. Había puntas de lanzas sin astas, escudos agrietados, cascos deformados, cuchillos largos casi soldados a la mesa donde descansaban. En una esquina se acumulaban piezas de armadura devoradas por el tiempo. El metal estaba rojizo, quebradizo, muerto.
Juan se acercó a una espada y la levantó con cuidado. La hoja se partió a los pocos centímetros de separarla del suelo. Genial, murmuró. Armamento decorativo para morir con estilo. Aedan tomó otra y la examinó. Esto no sirve para pelear. Eric revisó una punta de lanza. Algunas piezas podrían usarse como cuchillos si se limpian y se atan a palos, pero no confiaría mi vida en ellas. Arturo miró los escudos. Podrían servir como barreras, aunque se rompan. Mejor que nada. Juan estaba pálido, pero fascinado. Esto es una armería. Jack lo miró. Sí, eso parece. No, no me entiendes. Esto confirma que no fue un refugio improvisado. Este puesto estaba preparado para defensa. Alguien esperaba ataques. Juan observó las armas oxidadas. Y perdió. Nadie respondió, porque no hacía falta. Después de revisar la armería, subieron a la torre baja. Desde arriba se veía el sendero por el que habían llegado, la niebla cubriendo los cuerpos antiguos y, más allá, el brillo rojizo de los volcanes en la distancia. También se veía una zona más despejada al sur, donde la pendiente continuaba hacia tierras más bajas. Eric evaluó la posición. Mejor que la fortaleza. Menos entradas. Muros más completos. Si hacemos fuego en el patio y bloqueamos la puerta con piedras y restos de madera, podríamos pasar la noche. Aedan asintió. Y desde aquí se puede vigilar el sendero. Arturo añadió. La armería puede usarse para guardar suministros. La sala de la chimenea para los heridos. El dormitorio común para el resto, si quitamos las tablas podridas. Juan miró a Jack. Por una vez, una ruina que no intenta matarnos de inmediato. No tientes al destino, dijo Jack. Bajaron. Cuando salieron al exterior y dieron el informe, el alivio recorrió al grupo como una exhalación colectiva. Nadie celebró. Nadie tenía energía para eso. Pero varios cerraron los ojos. Otros dejaron caer las mochilas. Algunos simplemente se sentaron en el suelo, incapaces de seguir de pie un segundo más. Thomas escuchó todo en silencio. Cuando ya terminó, ambos se miraron. Nos quedamos aquí, dijo Thomas. Jack asintió. Nos quedamos. La organización fue rápida, no perfecta, pero mejor que antes. Charlotte tomó el control del reparto de suministros con una firmeza que no dejaba demasiado espacio para protestas. Ordenó separar agua, comida, ropa seca y herramientas. Cualquiera que intentaba tomar algo sin permiso recibía una mirada tan dura que devolvía la mano antes de tocar nada. Eleanor, con Isabella ayudándola, instaló una zona para heridos en la sala de la chimenea. Usaron chaquetas como mantas, camisetas limpias como vendas y botellas de agua para lavar cortes. Isabella resultó ser precisa y tranquila cuando tenía una tarea concreta, aunque sus manos temblaban al terminar cada curación. Eric, Aedan y Alistair organizaron las defensas bajo las órdenes de Jack. Usaron piedras, madera vieja y escudos rotos para bloquear parcialmente la entrada. No querían cerrarla por completo, por si necesitaban huir, pero sí lo suficiente para que cualquier criatura tuviera que entrar despacio. Arturo estableció turnos de vigilancia con una lógica tan eficiente que incluso Eric lo aprobó sin demasiadas quejas. Juan iba y venía entre todos, llevando mensajes, repitiendo instrucciones y haciendo comentarios que, aunque irritaban a algunos, mantenían a otros menos hundidos en el miedo. Mike encontró un rincón protegido para Ethan y le dio una barra energética. El niño la sostuvo sin comer durante varios minutos hasta que Mike le dijo algo en voz baja que nadie más escuchó. Entonces Ethan empezó a morderla poco a poco. Víctor ayudó a mover piedras hacia la entrada. No habló casi con nadie. Pero trabajó sin detenerse. Juan e Isabella coincidieron de nuevo en la sala de la chimenea cuando él llevó una caja vieja que podía servir para apoyar suministros médicos. Historiador, dijo ella al verlo. Bióloga, respondió él. ¿Encontraste algo útil? Andrés dejó la caja en el suelo. Armas muertas, escudos medio vivos y muchas preguntas. Eso no entra en la categoría de útil. Los escudos tal vez sí. Isabella se limpió las manos en un trapo. Eleanor dice que mañana tendremos que revisar mejor las mordidas. Las de los lagartos pueden infectarse. ¿Por bacterias? ¿Por bacterias? ¿Por veneno? ¿Por magia absurda? Elige tu pesadilla favorita. Andrés la miró. Pensé que los científicos no decían magia. Isabella bajó la voz. Los científicos tampoco caminan entre esqueletos con armadura frente a 14 volcanes imposibles.
Andrés no tuvo cómo discutir eso, fuera, la noche terminó de caer, encendieron fuego en el patio central. No uno grande, porque no podían gastar toda la madera, pero sí lo bastante para dar luz y mantener alejadas a las criaturas que temían. El humo subió recto durante un rato antes de ser arrastrado por el viento hacia la torre, el grupo comió poco, unas cuantas galletas. Sorbos medidos de agua. Trozos de carne seca. Nadie quedó satisfecho, pero al menos dejaron de temblar por hambre. Más tarde, cuando las tareas principales estuvieron hechas y los turnos de vigilancia establecidos, Jack encontró a Eleanor sentada cerca de la chimenea apagada, revisando una venda en su propio brazo. Parecía tan cansada que por un momento él pensó en dejarla descansar, pero ella levantó la vista antes de que pudiera irse. Ven aquí. Jack obedeció. Eso sonó a orden médica. Lo es. Se sentó a su lado. La sala estaba iluminada por el reflejo del fuego del patio. La luz anaranjada hacía que las sombras se movieran sobre las paredes antiguas. Eleanor tomó su mano vendada y revisó el nudo. No se ha soltado. Porque me amenazaste con rehacerlo peor si lo hacía. Motivación. Jack sonrió apenas, pero la sonrisa se desvaneció pronto. Thomas está molesto conmigo. Tiene derecho. La respuesta fue rápida. No cruel. Pero directa. Jack asintió. Lo sé. Eleanor lo miró. ¿Por qué no se lo dijiste? Jack apoyó la espalda contra la pared. Porque pensé que estaba protegiendo al grupo. Porque Thomas ya estaba cargando demasiado. Porque si todos veían esos esqueletos antes de la discusión, antes del ataque no sé. Tal vez habría sido peor. Tal vez. Pero debí decírselo a él. Sí. Jack cerró los ojos. Esto de liderar es una mierda. Eleanor soltó una risa suave, cansada. Qué gran discurso para inspirar confianza. Estoy practicando. Ella apoyó la cabeza contra la pared, mirando el techo oscuro. No tienes que convertirte en alguien frío para liderar, Jack. Él la miró. ¿Y si hace falta? Entonces estaremos perdidos antes de empezar. La frase le pesó. Eleanor giró hacia él. No digo que no tomes decisiones difíciles. Hoy todos vimos que tendrás que hacerlo. Pero hay una diferencia entre cargar con algo y esconderlo. Si empiezas a decidir qué verdades puede soportar Thomas, o yo, o el grupo, vas a quedarte solo incluso rodeado de personas. Jack sostuvo su mirada. ¿Eso es una advertencia? Es una petición. Él bajó la vista a sus manos. Intentaré hacerlo mejor. No. Inténtalo no. Hazlo. Jack exhaló. Sí, señora. Eleanor le dio un golpe suave en el hombro. No me digas señora. Sí, doctora. Tampoco. Estoy quedándome sin títulos respetuosos. Eleanor sonrió. Esta vez, aunque pequeña, la sonrisa llegó a sus ojos. Durante un momento se quedaron así, sentados hombro con hombro, compartiendo el calor débil que venía del patio. No necesitaban decir más. La conversación había dejado una herida abierta, pero también algo más firme debajo. Confianza, quizá. O el intento de construirla antes de que el mundo volviera a romperse. En el patio, Thomas estaba junto a Charlotte revisando las raciones. Ella había colocado todo en grupos. Agua, comida inmediata, comida para guardar, ropa útil, herramientas, armas improvisadas. Thomas observaba la organización con sincera admiración. «Hiciste esto rápido», dijo. Charlotte no levantó la vista. Alguien tenía que hacerlo mientras ustedes discutían con fantasmas personales. Thomas aceptó el golpe sin defenderse. Justo. Charlotte dejó una lata junto a otras 3. Tenemos menos comida de la que me gustaría. Si racionamos bien, quizás 5 días con todos comiendo poco. 7 si aceptamos estar miserables. Agua depende de si encontramos una fuente mañana. Thomas pasó una mano por su rostro. 60 personas. 60 bocas, corrigió Charlotte. 60 miedos. 60 opiniones. 60 formas de arruinar un plan. Eres muy optimista. Soy práctica. Thomas miró hacia el fuego. ¿Crees que hice bien aceptando? Charlotte dejó de ordenar por un momento. ¿El liderazgo? Thomas asintió. Parte de mí quería decir que no. Que eligieran a Jack o a Eric. Alguien que no, se detuvo. ¿Que no qué? Que no hubiera fallado tan pronto. Charlotte lo miró con dureza. Fallaste en no ser todopoderoso. Felicidades. Bienvenido a la humanidad. Thomas soltó una risa baja.
Tienes un talento especial para destruir mi autocompasión. Alguien tiene que hacerlo. Jack está demasiado ocupado sintiéndose estratega trágico. Thomas la miró, sorprendido. ¿Estratega trágico? Sí. Mira mucho al horizonte y aprieta la mandíbula. Thomas no pudo evitar reír un poco más. Charlotte volvió a las raciones, pero su voz bajó. Hiciste bien aceptando. No porque seas perfecto, sino porque si te apartabas ahora, muchos habrían sentido que todo se venía abajo. Necesitan verte de pie. ¿Y tú? Ella se quedó quieta. ¿Yo qué? ¿Tú necesitas verme de pie? Charlotte tardó demasiado en responder. Yo necesito que no seas idiota. Thomas asintió lentamente. Eso suena casi cariñoso viniendo de ti. Ella lo miró, seria, pero sus mejillas se tensaron apenas. No te emociones. Thomas bajó la mirada, sonriendo de forma leve. No lo haré. Pero ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. No era suave ni claro. No tenía la calidez evidente de Jack y Eleanor. Era otra cosa. Una confianza nacida de discusiones, golpes de realidad y verdades dichas sin adornos, y en ese mundo, tal vez eso valía incluso más. La noche avanzó. El primer turno de vigilancia fue de Eric, Aedan, Arturo y Víctor. Se ubicaron en la torre y cerca de la entrada bloqueada. El fuego iluminaba apenas los muros. Más allá de ellos, la niebla se movía como una cosa viva entre las piedras. Jack intentó dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos veía los volcanes. Luego los esqueletos. Luego las mandíbulas de los lagartos abriéndose a centímetros de su cara. Al final se levantó y salió al patio. Juan estaba sentado cerca de la armería, despierto. No puedes dormir, dijo. Tú tampoco. Yo estoy cultivando mi insomnio. Es diferente. Jack se sentó a su lado. Durante un rato escucharon el crepitar del fuego. Thomas sabe lo de la primera habitación, dijo Juan. Sí. Se molestó. Sí. Tenía razón. Jack lo miró. Gracias por el apoyo. Juan se encogió de hombros. Soy tu amigo, no tu adulador. Para eso necesitarías súbditos, y todavía no conquistamos nada. Jack soltó aire por la nariz. Juan bajó la voz. Pero también entiendo por qué lo hiciste. Jack no respondió. El problema, continuó Juan, es que esto ya no va de evitar el pánico. El pánico está aquí. Camina con nosotros. Come con nosotros. Duerme, si puede, al lado del fuego. Ocultar cosas solo hará que cuando explote, explote peor. Jack miró hacia la entrada de la armería. ¿Qué crees que está pasando? Juan no hizo ningún chiste, eso preocupó más a Jack. Creo que estamos en un lugar que se parece demasiado a algo que conocemos. Y que cada vez que aparece una prueba nueva, tú intentas no decir el nombre que ambos estamos pensando. Jack tragó saliva. No lo digas. No iba a hacerlo. Bien. Porque si lo digo, se vuelve más real. Jack miró el fuego. Ya es real. Juan no respondió. En ese momento, desde la armería, se escuchó un ruido, no fue fuerte, un golpe seco. Breve. Jack y Juan se pusieron de pie al instante. Eric, desde la entrada, giró. ¿Qué fue eso? La armería, dijo Jack. Aedan bajó de la torre con el pico en la mano. Arturo apareció detrás con una antorcha. Víctor los siguió, aunque se notaba que habría preferido no hacerlo. Thomas llegó desde el otro lado del patio, despertado por las voces. ¿Qué pasa? Ruido en la armería, respondió Jack. Thomas lo miró un segundo. La tensión de antes seguía, pero la dejó a un lado. Vamos. Entraron juntos, la luz de la antorcha iluminó las armas oxidadas con destellos rojizos. Nada parecía moverse. Las espadas rotas seguían en sus lugares. Los cascos deformados, las lanzas partidas, los escudos inútiles. Todo muerto. Tal vez fue una rata, murmuró Juan. Aedan lo miró. Después de lagartos tatuados, ¿quieres apostar por ratas? Intento pensar en algo pequeño. Arturo avanzó hacia el fondo de la sala. Aquí. Todos se acercaron. Detrás de una mesa caída, parcialmente cubierto por restos de tela podrida y fragmentos de madera, había algo que no habían visto en la primera revisión. Un cofre, no era grande, pero sí pesado a simple vista. Estaba hecho de madera oscura reforzada con metal negro. A diferencia de todo lo demás en la armería, no parecía completamente devorado por el tiempo. Tenía polvo, sí. Ceniza. Algunas marcas.
Pero las bandas metálicas no estaban rojas de óxido. La cerradura seguía intacta. Juan levantó la antorcha un poco más. Eso no estaba ahí antes. Arturo miró la mesa caída. Sí estaba. No lo vimos. Aedan empujó con el pie una tabla rota. O algo se movió. Víctor retrocedió medio paso. No digas eso. Tomás se agachó frente al cofre sin tocarlo. ¿Puede ser una trampa? Eric se inclinó, examinando los bordes. Puede ser cualquier cosa. Jack sintió una presión extraña en el pecho. No sabía por qué, pero aquel cofre le provocaba más inquietud que todas las armas oxidadas juntas. Tal vez porque era lo único que parecía resistir al abandono. Tal vez porque en un lugar donde todo estaba muerto, aquello parecía esperar. Juan apareció en la entrada, atraído por las voces. Isabella venía detrás con una manta sobre los hombros. ¿Qué encontraron? Preguntó Juan. Tomás respondió sin apartar la vista del cofre. Probablemente otra razón para no dormir. Juan se acercó, fascinado y temeroso. El metal no está oxidado. Gracias, historiador, dijo Aedan. Eso aumenta mi tranquilidad. Isabella miró a Jack. ¿Van a abrirlo? Nadie respondió de inmediato, la antorcha crujió, el fuego iluminó la cerradura negra. Tomás miró a Jack, esta vez, Jack no decidió solo. Lo abrimos juntos, dijo. Tomás sostuvo su mirada durante un segundo, luego asintió. Eric levantó el pico de escalada, preparándose para forzar la cerradura si era necesario. Juan tragó saliva. Arturo acercó más la antorcha. Afuera, el viento golpeó los muros del puesto, arrastrando ceniza contra la piedra como un susurro antiguo, y en el silencio de la armería, frente a aquel cofre que parecía haber sobrevivido a la muerte de todos los demás, Jack sintió con una certeza helada que lo que encontraran dentro terminaría de romper la última explicación racional que les quedaba.